Bienvenidos al programa No sabía que mi hijo estaba enfermo. Este programa trata casos impactantes, reales y extraordinarios que fácilmente podrían convertirse en una película. El día de hoy veremos el caso de Felipe, un joven que ha sufrido toda su vida una enfermedad de múltiples síntomas. Entre uno de ellos está la necesidad insaciable de comer. Bienvenidos al síndrome de Prader-Willi. En 1998, Claudia y Javier estaban esperando su segundo hijo, pero Claudia sentía algo diferente respecto a su embarazo. Con mi primera hija Camila, el embarazo fue muy diferente. Tenía náuseas todo el tiempo, me engordé mucho más, daba más patadas, se movía mucho. Con Felipe fue muy diferente. No me dieron tantas náuseas, no gané tanto peso durante el embarazo y en general no se movía tanto y no me pegaba patadas, entonces eso me llevó a pensar que de pronto había algo mal con el embarazo. A pesar de la insistencia frente a su preocupación, los médicos no dieron muestra de que fuera algo grave y Claudia tuvo un parto a término. Felipe nació por cesárea, pesó 2.500 gramos y midió 47 centímetros. Todo parecía normal, pero tras haber realizado pruebas de rutina neonatal, encontraron algo que les llamó la atención. El bebé no tenía el reflejo de succión. Cuando un niño presenta problemas de succión, se debe pensar en diferentes complicaciones durante el embarazo, falta de desarrollo fetal o nacimiento prematuro. Pero Felipe no presentaba no aplicaba para ninguna de estas causas. Solamente se pensó que tenía debilidad en los músculos periorales y por lo que se le debió poner una sonda alimentaria para evitar la desnutrición y este fue como un tratamiento inmediato. Aunque también presentó negativos los reflejos del paracaidista, la respiración y la presión, lo que llevó a la conclusión de que tenía una hipotonía marcada. También empecé a notar que mi bebé se movía muy poco y dormía mucho y le dije a mi esposo que fuéramos donde otro médico. La verdad, yo no le veía nada de malo a esto, siempre me pareció que era un niño perezoso. Cuando se presenta hipotonía infantil, esto abre una amplia gama de patologías posibles, entre las cuales se encuentra depresión del sistema nervioso central y sepsis neonatal como las causas más comunes. Para los bebés con hipotonía se debe pensar en diferentes tipos de miopatías y neuropatías. A Felipe se le desarrollaron diferentes exámenes con los cuales se descartaron estas posibilidades. Se le comenzó con fisioterapias para la respiración y la succión y también para en un futuro evitar problemas psicomotores y deformidades como escoliosis. A los 2 años de edad, Felipe comenzó a ganar peso, debido a un aumento progresivo de su apetito. Sus padres se sintieron alegres y muy motivados por la supuesta mejora de la salud de Felipe, pero en realidad, con el paso de los años, esto iba a ser lo más trascendental para ellos. Mi hermano siempre estaba de mal genio, se enojaba por todo y hacía pataletas cuando comíamos. Siempre quería estar comiendo, incluso se robaba mi comida cuando no me daba cuenta. Encontraba la manera de que mis papás hicieran todo lo que él quería. A veces me daba rabia y envidia por toda la atención que le prestaban y los caprichos que mi mamá le cumplía. Camila, a comer, ya voy. Gracias. Con el tiempo le prohibimos acercarse aquí, pero no nos funcionó. Sin darnos cuenta, robaba comida y la escondía en su cuarto. Nos dimos cuenta porque Felipe pasaba mucho tiempo en su habitación. Decidimos ponerle un candado a la cocina y esto fue una medida desesperada y dolorosa, pero funcionó. Mi temperamento era incontrolable y yo no podía entender lo que me pasaba, pero no era mi intención y muchas veces el hambre me dominaba. Yo quería comer y comer y comer y eso hizo que mucha gente pensara que yo era grosero, que yo era una mala persona, cuando en realidad ellos ni siquiera sabían lo que me pasaba. Cuando Felipe tenía 10 años, consultaron a un psicólogo debido a que estaba presentando dificultades de aprendizaje, sumado a su comportamiento ansioso y terco. Los profesores llamaban a diario quejándose de que se habían presentado muchos casos de presuntos robos en la cafetería y él era el primer sospechoso de esto. Al inicio solo pensé que era un niño ensimismado, pues era diferente a los de su edad y solo trataba de llenar esos vacíos de relaciones con sus compañeros y su hermana con la comida. Sus problemas de obesidad afectaban su autoestima y su capacidad para relacionarse. Primero, comencé con un tratamiento psicológico que es usado en la obesidad en conjunto con una nutricionista que le planteó dieta y ejercicio. Con respecto a sus problemas escolares, la atribuí a la falta de confianza y pensé que con el tratamiento psicológico que le estaba dando mejoraría.
En vista de que no hubo mejoría, decidí hacerle un test de coeficiencia intelectual y desafortunadamente presentó un retraso moderado menor de 45. Al ver esto, decidí que era mejor que lo viera un especialista, pues mi concepto tenía problemas más allá de una simple obesidad. En la cita con el especialista, el pequeño Felipe y su familia, divididos entre misterio y angustia, buscaban un consuelo o ayuda para eso que les estaba pasando. Esteban Piedradita, uno de los residentes a cargo de la doctora Lina Borrero del Hospital Salomón Hakim, descubrió algo que les cambiaría la vida por completo a esta familia. Como médica endocrinóloga del Hospital Salomón Hakim he tenido varios residentes y durante toda mi práctica médica no me habían reportado ningún caso inusual. Un día como cualquier otro, mi alumno más aplicado me reportó un caso que me dejó realmente estupefacta. Jamás pensé que me fuera a suceder algo así como lo que me pasó aquella tarde. Uno como médico, como estudiante de medicina, jamás espera encontrarse con el síndrome de Prader-Willi. Realmente no podía creerlo. Este síndrome ya lo conocía hace mucho tiempo, pero mediante mi práctica clínica jamás me había tocado algo tan inusual. Su incidencia es de 1 a 10.000 y 1 a 30.000 personas a nivel mundial. Por eso es que cuestioné fuertemente a mi alumno, pero mediante su evidencia clínica y diagnósticos me demostró que sí era real. Se trataba de un caso aparente de Prader-Willi, ya que primero había sido remitido el paciente por un psicólogo gracias a una obesidad muy extraña y también presentaba un comportamiento compulsivo y manipulador. Concordé con mi alumno en que la cara de Felipe no era totalmente común. Su hendidura palpebral era almendrada, su labio superior era muy delgado y sus manos y pies eran inusualmente pequeños. También presentaba una hiperfagia a causa de las alteraciones en el hipotálamo, donde él nunca iba a controlar su saciedad y por ende su comportamiento. Esto me cuestionó bastante. Después de varios exámenes exhaustivos y varias pruebas que se le realizaron al pequeño Felipe, nos dimos cuenta que su obesidad era gracias a la hiperfagia que tenía, lo que lo conllevaba a ser más proclive a la diabetes mellitus. Encontramos también una glicemia muy alta y sorpresivamente también encontramos que su talla era más alta de lo esperado para este síndrome. Fue entonces cuando la doctora Borrero decidió hacer pruebas moleculares y descartar lo peor, Prader-Willi. No es posible realizar un diagnóstico de este tipo solo con el examen clínico. Hay que tener en cuenta que hay otros trastornos genéticos que incluyen obesidad, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual, como es el caso del síndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann, que incluye una obesidad marcada, discapacidad intelectual, hipogonadismo, hipotonía infantil, retraso del desarrollo y estatura baja. Este se diferencia por la presencia de nistagmus y porque el fenotipo facial es diferente y el retraso es mucho mayor. Otro síndrome similar es el síndrome de Cohen. Incluye hipotonía, retraso en el desarrollo, obesidad y problemas visuales, pero se diferencia por el fenotipo facial, la microcefalia y neutropenia. La causa del 70% de los casos del síndrome de Prader-Willi es una deleción paterna, es decir, que una parte del brazo Q del cromosoma 15, el locus 11-13, no está presente. Estos genes son especiales porque por imprinting solamente se expresan los que vienen dados por el alelo del padre, el cual no es culpable, pues esto se debe a múltiples e incontrolables razones. Otro 25% se debe a una disomía uniparental materna. En estos, los bebés inician su desarrollo con una trisomía 15. Más adelante, un cromosoma 15, el del padre, se pierde. Y esto tiene el mismo efecto que una deleción, y es que el bebé no tiene los dos o más genes que están imprintados para que solamente se expresen cuando vienen del padre. El 5% restante es una mutación de imprinting. El centro de control de este proceso está en una minúscula porción del cromosoma 15 y está en la misma región que estos genes importantes. Cuando hay una mutación en esta zona, el proceso no se da y los genes del padre de este locus no van a actuar como deberían. Para el diagnóstico se tienen varias alternativas. Por ejemplo, para detectar la deleción paterna se puede hacer una hibridación in situ con sonda fluorescente, FISH, que es un examen de citogenética y se hace específico para la región crítica, el locus 11-13 del brazo Q del cromosoma 15. Otra prueba mucho más específica, ya que detecta las tres formas en que puede estar alterado el cromosoma del paciente, es el análisis de metilación.
La región crítica del síndrome alberga el gen SNRPN, que contiene una isla CPG, que se encuentra metilada en el alelo materno y desmetilada en el paterno. Se hace una conversión de las citocinas no metiladas en uracilo a través del tratamiento del ADN con bisulfito de sodio. Aquellas citocinas que se encuentran originalmente metiladas son resistentes a la modificación con el bisulfito y por ende permanecen inalteradas. Así, mediante PCR y utilizando partidores específicos para las secuencias metiladas y no metiladas del gen, es posible amplificar las secuencias correspondientes en el alelo materno y el alelo paterno, y así saber de qué progenitor venía y cuál fue entonces la causa de la cromosomopatía. El momento más angustiante para esta familia fue cuando la genetista encargada entregó los resultados. Era un momento de claridad, pero también de incertidumbre sobre el destino que le depararía al pequeño Felipe. El diagnóstico molecular permite hacer una diferencia entre el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Aunque ambos tengan características clínicas muy distintas, siguen siendo enfermedades hermanas, pues ambas se presentan por una delesión o falta de expresión de la misma región. Si esto ocurre en el cromosoma materno, da lugar al síndrome de Angelman. Este se caracteriza porque el déficit neurológico es mucho más severo, tienen ausencia del habla, el retraso mental es mucho más grave, presentan ataxia y convulsiones. Estos niños tienen una apariencia de ser alegres y siempre están sonriendo debido a su hipertonía. Al escuchar esto, sabemos que este no era el caso de Felipe. Sin embargo, se realizó el diagnóstico molecular para comprobarlo. Una vez se diagnosticó el síndrome de Prader-Willi, se comenzó a plantear los diferentes tipos de tratamientos que se necesitaban para las complicaciones que tenía Felipe. Generalmente estos niños presentan una talla baja por problemas endocrinos y el tratamiento es con hormona de crecimiento recombinante, que no siempre es efectivo, pero al menos ayuda un poco en el crecimiento. Felipe tenía una ventaja y era que presentaba una talla normal. En cuanto a la criptorquidia, se debe esperar a la pubertad porque a veces el problema se corrige con el desarrollo puberal. Felipe presentó un desarrollo puberal completo y normal, entonces este tratamiento también fue descartado. Aunque en el caso de que este no se corrija, pues se debería tener en cuenta dos procedimientos. La orquidopepsia, que es cuando el testículo es funcional pero no descendió lo suficiente, entonces en la cirugía se desciende el testículo hasta la bolsa escrotal. O está la orquidectomía, que es cuando el testículo no es funcional, entonces se extirpa y se pone una prótesis. Para el problema nutricional y comportamental, Felipe desde pequeño comenzó con un psicólogo y una nutricionista, lo cual fue muy ventajoso, pero su obesidad no se terminó de controlar simplemente con dieta y ejercicio. También se le dio metformina, que es un medicamento normalmente para diabetes tipo 2, que le ayudó a controlar su peso. Según las descripciones clínicas del Prader-Willi, los síntomas que presentó Felipe no son los típicos de esta enfermedad, ni menos el control que hizo de estos. La obesidad es uno de los principales problemas que presentan estos pacientes, pues los llevan a sus dos principales causas de muerte, que son la diabetes y la falla cardíaca. Felipe, al controlar la obesidad, pudo aumentar su expectativa de vida, pues se pudieron reducir los riesgos que esta condición trae. El control de la obesidad por el medicamento metformina formulado para la diabetes le permitió a Felipe comenzar a tener un estilo de vida más saludable, mejorando su salud física en general y a la vez su salud mental, pues disminuye su preocupación por tener el aspecto físico estereotipado por la sociedad. El tratamiento psicológico, después de eliminar los problemas físicos, se vuelve mucho más simple, pero a pesar de esto debe continuar, con el fin de evitar futuras crisis comportamentales, depresiones o ansiedad que se puedan volver a generar. Tras todos los tratamientos que recibió Felipe, se pudo ver cómo los síntomas se fueron atenuando hasta el punto de estar totalmente controlados, lo que le trajo una mejor calidad de vida, más tranquilidad y estabilidad emocional. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Los esperamos en un nuevo episodio de No sabía que mi hijo estaba enfermo. Gracias por acompañarnos.